Iniciamos un viaje tras los misterios de la biología y los desafíos sociales que impone a los seres humanos esta nueva vida enfrentada a una pandemia. Acabamos de vivir un momento histórico a nivel mundial. Una crisis sanitaria global que nos ha obligado a replantearnos en lo cotidiano y a pensar en la muerte que, de pronto, se volvió tan cercana. Pero, ¿cómo son nuestras emociones en un periodo de pandemia y confinamiento? Para ahondar en el tema, vamos a conversar con Alex Ben, doctor en psicología clínica. Hola Alex, ¿cómo estás tú? Bien, pues Bruno, ¿cómo andamos? Muy bien, bueno, más o menos, pandémico, pero de eso vamos a hablar un poco ahora. Y de hecho quiero empezar porque quiero que me cuentes un poco de tu investigación y que dentro de tu investigación también hablas algo muy interesante porque nuestro país en realidad sufrió la pandemia en un momento muy específico de la historia. Tuvimos el estallido. Entonces cuéntame un poco sobre tu investigación y cómo manejaste un poco ese dato particular. Nosotros hace rato que estamos bien interesados en nuestro equipo de investigación en la Católica, en la Escuela de Psicología y en el Instituto Milenio para la investigación en depresión y personalidad en el MIDAP. Entonces nos interesó súper harto estudiar durante el año pasado, en mayo y junio, durante la primera ola del COVID acá en Chile, las emociones de las personas, entre otras variables que nos parecían importantes, ya que estamos todos sometidos a esta circunstancia tan anómala, tan exigente en algunos sentidos. Y ahí armamos un estudio en el cual seleccionamos una muestra de personas en Chile, en distintas ciudades de Chile, a través de las redes sociales, y ahí después hicimos algunas correcciones para que típicamente cuando uno hace estudios con redes sociales siempre hay más mujeres que hombres, hay mucho más gente joven que gente de mayor edad, muchos estudiantes. Entonces, y esas personas que participaron en nuestro estudio descargaron una app en su celular mediante la cual nosotros les hacemos preguntas durante 35 días seguidos, todos los días. ¿Cómo está su ánimo? ¿Que se pesaran? ¿Si hicieron ejercicio? Y una de las preguntas que hicimos, por lo que tú decías, Bruno, ahí vuelvo a tu pregunta, queríamos saber cómo las personas entraban a este nuevo estresor que era el COVID y la pandemia y todas las medidas un poco de mitigación de contagio que son muy complicadas, como el lockdown, digamos, la cuarentena total. ¿Cómo entraron, tomando en cuenta que habíamos tenido un octubre bastante movido, digamos, el año anterior, y que había sido muy estresante para muchas personas, con mucha exposición a noticias, muchas veces negativas, con mucha exposición a imágenes de violencia? Una de las cosas que nosotros encontramos, y esto lo han encontrado otros equipos también, es que en términos de emociones durante la pandemia es como una montaña rusa. O sea, lo natural y lo común para las personas es día bueno, día malo, hay días donde digo qué rico, parece que estamos saliendo, no está tan malo, pasamos a fase 3 y hay días donde digo esta cuestión no va para ninguna parte, vamos a estar todo el año así. Y esa experiencia de las emociones durante la pandemia es esperable, por supuesto, y también es protectora. O sea, las personas que tienden a tener emociones negativas que fluctúan en el tiempo, días malos, días buenos, pero la emocionalidad negativa se recupera. Yo me siento mal, pero después en la noche me siento bien, y al otro día mal, y al otro día bien. Eso es lo que uno debería esperar, y la emocionalidad positiva tiende a ser más estable. ¿Ya? Las emociones positivas se mantienen durante la pandemia. O sea, si medimos emociones negativas, la gente las reporta, pero también hay una emocionalidad positiva como un trasfondo. Por lo menos en la muestra que nosotros analizamos, que hay que decir también que era una muestra de personas sin problemas de salud mental necesariamente, no era una muestra clínica. Es difícil mantener la estabilidad emocional en un periodo de encierro e incertidumbre. Podemos tener un buen día y al siguiente nos domina el miedo. Me pregunto, ¿cómo administrar estas emociones que van y vienen? ¿Todos respondemos de manera similar a lo que nos está ocurriendo? Hablamos sobre este tema con Paula Dañino, doctora en psicoterapia. Hola Paula, ¿cómo estás tú? Hola Bruno, ¿bien? ¿Y tú? Bien, gracias. Oye Paula, quiero hablar contigo y hacerte algunas preguntas sobre la pandemia, evidentemente, y sobre tu grado de expertise que tiene que ver con las emociones.
aparentemente nadie que esté vivo ha sufrido una pandemia en la vida antes. Y eso implica que la gran mayoría del planeta entonces está sometido a emociones que no antes habían tenido que sufrir. Y por lo tanto, ¿cuáles son estas emociones, crees tú, y cuáles son las herramientas para lidiar con ellas si es que hay que lidiar con ellas? Es para todos, para el ser humano, una situación muy traumática. Es algo que, a pesar de que uno veía, ¿cierto?, viene de China, Europa, y se viene acercando, igual irrumpe violentamente en nuestra actividad cotidiana. Y eso provoca también que tengamos mucho temor a la muerte, al contagio, ¿cierto? Lo mayor es la incertidumbre, es la ansiedad, también es sentirse abrumado, sentirse sin libertad. Cuando uno entró en cuarentena, la sensación, ¿cierto?, es como uno no puede moverse, es una sensación muy atípica para nosotros, para el ser humano. Tenemos emociones generales, basales, que nos produce esta pandemia inusual en la manera de que nos corta la rutina, la proyección que nosotros tenemos del futuro. La pandemia y la cuarentena. Y las emociones predominantes suelen ser, bueno, incertidumbre, como te mencioné, pero angustia, ansiedad, falta, digamos, alteraciones en el sueño, miedo, y estas también afectan mayormente a ciertas como poblaciones más vulnerables. El contexto donde uno está viviendo es muy distinto en cómo tú vas a reaccionar o vas a poder enfrentar. Obviamente estar en una situación de vulnerabilidad económica es muy distinto, o también las diferencias de género. Las mujeres se ven mucho más afectadas que los hombres. ¿Qué diferencias hay con respecto a las emociones o lo que tienen que lidiar las mujeres respecto a los hombres que me estabas mencionando? Las investigaciones a nivel mundial, cada vez han aparecido más investigaciones, Italia, China, obviamente, ¿cierto? Pero también una investigación que nosotros hicimos con una colega, con Verónica Anguita, las primeras 2 semanas de la cuarentena, las poblaciones, las submuestras que encontramos con mayor vulnerabilidad eran los adolescentes y eran las mujeres. Y en este ámbito de género, lo que encontramos es que las mujeres estaban mucho más afectadas, tenían mayor intensidad en angustia, incertidumbre, muy preocupadas por la salud general, pero también por la salud mental. Y en cambio, los hombres lo que presentaban mayormente era aburrimiento. Te lo dejo nomás porque nosotros nos imaginábamos, claro, que probablemente había una distinción, pero nunca nos imaginamos esa. También estaban preocupados de lo económico. Ya sabemos que hombres y mujeres enfrentamos esta pandemia de maneras muy distintas, pero ¿cómo afectará en el desarrollo emocional de niños y niñas? Marcia Olaverri es doctora en psicoterapia y ha enfocado sus investigaciones en la primera infancia. Hola Marcia, ¿cómo estás tú? Bien, dentro de lo que se puede en estos tiempos. Bueno, y eso es lo que quiero conversar contigo, porque cuéntame un poco del área específica de tus investigaciones. Lo que yo hago, ya. Yo soy de origen psicóloga clínica infantil, soy investigadora también y específicamente me he dedicado en el área de investigación a la primera infancia. ¿Y por qué la primera infancia? Porque ya hay evidencia súper robusta que muestra cómo es que los primeros años de vida son el radier de la casa, le llamo yo. Así como si el radier viene con muchas fallas, va a haber dificultades a lo largo de la vida en cómo se va a construir la casa, en el fondo en la persona en que nos vamos a convertir. Y hacia el otro lado, si ese es un buen radier, actúa como un factor protector para las distintas experiencias adversas que la vida a nivel diagnóstico, pensando en la transmisión de psicopatología, cómo es que cuando tú como mamá o papá arrastras, por ejemplo, experiencias traumáticas que no has podido elaborar, o psicopatología frente a la cual no has podido recibir tratamiento, los hijos son como un telón de proyección
muy fértil para que los padres desplacemos, proyectemos nuestra conflictiva en ellos. Y es como una herencia indeseada. Nadie quiere traspasarle a los hijos sus angustias y sus heridas, digamos, pero naturalmente lo hacemos. Y justamente por esto que te explico, el desarrollo cerebral que hay desde la gestación hasta los 5 años en un niño hace que ese grupo sea un grupo de riesgo. Y ahí, en ello, se suma otra situación bien compleja que la estamos estudiando con distintos equipos, que son las medidas COVID que se instalaron en los hospitales y las clínicas. Hubo algunas indicaciones de la Organización Mundial de la Salud de qué hacer, digamos, para prevenir el contagio hacia las guaguas, aunque inicialmente lo que se sabía es que el virus no afectaba especialmente a los bebés, pero se tomaron medidas como las separaciones, por ejemplo. Las PCR demoraban bastante, entonces a veces eso significaba para una mamá estar un día o dos sin su guagua recién nacida. Sabemos que el ser tocado para un bebé tiene una función en su desarrollo. Es algo kinestésico, necesita toda la... Exacto, el ser mecido, el calor de la mamá, el latido cardíaco, la voz del papá, todo eso te envuelve, te sostiene, te contiene y tiene una función en la regulación de las emociones y en el manejo del estrés. Entonces sabemos que esas guaguitas vivieron un estrés que eventualmente podría ser traumático en su desarrollo, digamos, lo mismo que los padres. Ser separado de tu guaguita tan tempranamente es algo muy duro. ¿Qué consejos les podéis dar a aquellos que están en gestación o tienen cabros recién salidos donde se le está haciendo el radier, como dices tú? ¿Qué consejos le podrías dar para que esas emociones no se vayan al radier y quede la casa mal construida? A ver, primero a las emociones no hay que tenerles miedo, digamos. Lo sano es que esté toda la paleta de emociones. Y las emociones no las podemos desmalezar. Y no meterlas debajo de la alfombra. Claro. Exactamente. Esto no se trata como de que no quiero que mi hijo tenga más rabia. La rabia tiene una función. Todas las emociones cumplen una función. La rabia muchas veces tiene que ver con detectar una necesidad, con la necesidad de transformar la realidad, de generar cambio, con una demanda que no ha podido ser satisfecha, con la sensación de haber sido transgredido. Entonces, el miedo tiene que ver con la protección. Entonces, las emociones tienen siempre una función adaptativa. El tema es qué hacemos con ellas. Y pensando en los niños requieren ayuda de los adultos para aprender un lenguaje emocional. Y aquí hay un concepto que a mí me encanta, que es el concepto de mentalización o función reflexiva, que alude a la capacidad humana de poder entender que detrás de cada comportamiento hay un estado mental. Esto quiere decir que si hay un niño que está de guata llorando en el suelo y tiene una pataleta, hay algo que le ocurre dentro. Y eso que le ocurre dentro es opaco. O sea, yo como mamá... Frustración porque no le compraron el juguete, a veces. Por ejemplo, y tú podrías pensar como papá, este niño me manipula, quiere el juguete. Pero tú no puedes saber con certeza si él te está manipulando. Tú crees que él te manipula, porque los estados internos son opacos. Yo puedo imaginarme cómo te sientes ahora tú en esta entrevista, pero con certeza yo no puedo decir lo que tú sientes ahora. Ni siquiera yo. Bueno, hay ese otro problema. Claro, pero en el fondo la mente es opaca. Y los niños pequeños, cuando no tienen lenguaje, van aprendiendo sobre sus estados internos a través de la relación con la mamá, con el papá o con los cuidadores primarios, quien sea que se haga cargo de ti cuando eres niño. Y entonces, a través del reconocimiento y de las palabras, van ayudándote a saber que, por ejemplo, cuando te pusiste a llorar y te angustiaste, es que te sentías solo y que querías compañía. Pero no es algo que nacemos sabiendo, lo aprendemos en la relación con otro. Entonces el adulto, a través de esta función de espejo con la guaguita, le va enseñando sobre las emociones. Y esto es especialmente importante en los momentos de estrés, cuando la guagua se siente asustada o el niño se siente asustado, como esto ha pasado con la pandemia, con todos los cambios, los duelos, la pérdida de las rutinas. En ese momento, ese adulto que se regula a sí mismo primero, porque tú no puedes regular a un niño con una pataleta gritándole. Primero tú tienes que
regular tu enojo y tu irritación para luego darle una mano a ese niño con lo que siente y entender lo que le pasa. Oye, Alex, puede ser un poco controversial esta pregunta porque a lo mejor tú no crees lo que yo creo, pero yo creo que en el tiempo de vida mío, por ejemplo, nunca ha habido una pandemia como esta, y uno puede ver efectivamente que hay otras pandemias y han habido H1N1 por ahí, el SIDA, pero así como que haya un blackout que le decís tú, una cuarentena mundial, esta es la primera vez que yo sepa. Entonces, discúteme la primera parte de la pregunta si quieres, y después lo que sí está claro es que emergen diferentes emociones. Entonces, que me digáis cuáles son las emociones que uno puede decir como del libro que aparecen y cómo manejarlas. Lo primero que dice es indudablemente cierto en términos de la escala, porque han habido infecciones, digamos, como SARS antes, digamos, y también gripe equina, pero siempre como muy consolidada y localizada. Esto es claramente inédito, digamos, en la vida, en nuestra vida, digamos. Yo te diría que en términos científicos nadie puede decir que entiende lo que está pasando, digamos. Incluso en términos de emociones, hay mucha data que analizar y estamos recién mirando algunas cosas, pero efectivamente la emocionalidad es la manera en que los humanos reaccionamos a las cosas, a cosas internas o externas. O sea, las emociones son nuestra forma de estar en el mundo. ¿Sí? Uno no puede pensar en la experiencia humana sin emociones. Lo que hemos encontrado, y esto ha sido reportado por otros colegas también, es que las emociones inicialmente son muy negativas, sobre todo en el periodo de medición que tuvimos nosotros, que fue en la cuarentena total. Las personas decían que si tenían miedo no a o enfermarse o a que seres queridos se contagien, o miedo a las restricciones producto de las medidas de mitigación de infección, miedo a los efectos, por ejemplo, laborales o vocacionales, que es algo que encontramos muy fuerte, que las personas que están más estresadas desde el punto de vista económico son las que lejos lo peor lo han pasado. ¿Sí? Personas que no tienen trabajo, que sus ingresos disminuyeron mucho, en particular los que habían tenido ya un impacto por el estallido social. ¿Ya? Entonces, claro, las emociones a nosotros nos interesaban mucho, y lo que vimos es miedo, y miedo sobre todo, y esto nos sorprendió, miedo así en todas las categorías: miedo a enfermar, miedo a que otros se enfermen, miedo a las restricciones, miedo a los problemas, en el grupo más joven, entre 18 y 35 años. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué? No sabemos, tenemos alguna hipótesis. Uno es que la muerte en las personas más jóvenes tiende a estar más lejana y a ser codificada como un momento mucho más traumático. Cuando uno tiene 25 años, uno en general no se muere en esta sociedad actual, con medicina, con buenos hábitos de alimentación. Entonces, la muerte está mucho más lejana, versus en otros momentos de la vida donde la muerte se empieza a acomodar como una posibilidad. Entonces, da menos miedo. ¿Sí? Uno no ve a tantas personas adultas mayores con miedo a morir. Exacto. Si bien la probabilidad es más baja de que ocurra, el costo es mucho más alto. O sea, hay una heurística ahí como que hace que un escenario de baja probabilidad sea extremadamente adverso y produzca más miedo, ¿cierto? Al mismo tiempo, uno podría decir que en las personas de esa edad, 18 o 35 años, las medidas de mitigación y el encierro, digamos, el confinamiento, realmente causan más estragos. Gente que está en etapa laboral, gente que salió del colegio a los 18 y entró a la universidad sin conocer a sus alumnos, a sus compañeros de universidad, pérdidas de trabajo, transferir el trabajo a una forma telemática, el tema de los que tenemos hijos, el tema del colegio, digamos, que se cierran las escuelas y los colegios y que haya que hacer todo, convertir las casas y los departamentos en una escuela, digamos, al mismo tiempo que uno está trabajando. Entonces, hay varias razones, digamos, que yo creo nos ayudan a entender por qué ese grupo salió lo pasado mal, digamos. De alguna manera, previo pandemia, uno sentía que podía tener cierto control de la vida, y si uno tenía que acostarse porque tenía fiebre o lo que sea, era parte de uno. Pero ahora esto, como que ya no hay control de la vida, entonces uno se pregunta, ¿realmente ya no tenemos control de la vida, o el control de la vida siempre fue una ilusión? Sí. Mira, yo creo que nuestra psiquis necesita tener cierta predicción. Necesitamos saber
que mañana vamos a ir a trabajar. Necesitamos saber que nuestros hijos van a seguir, ¿cierto?, yendo al colegio, etcétera. Es una especie de seguridad necesaria, basal para nosotros. Pero yo te menciono entre comillas la ilusión, porque finalmente no existe el control completo. De hecho, Maturana plantea que lo que permanece es el cambio. Y es algo que a nosotros nos cuesta mucho de concebir, ¿cierto? Y lo que uno podría decir es que nosotros como seres humanos necesitamos planificar, no controlar. El control finalmente es algo iatrogénico y uno lo que tiene que hacer es ser más flexible. Flexible no significa como esta cosa intermedia, ¿no? Sino flexible es como identificar qué es lo más importante. ¿Qué es lo más importante de mi vida? Hacia donde yo sí quiero planificarme muy bien. Hay una frase cliché que dice, lo único que no cambia es el cambio. Entonces hay que agarrarlo y hacerlo uno. Hacer lo propio, sí. Hacerlo y yo propio. creo que esa ha sido una de las cosas positivas, fíjate. O sea, para tratar de no quedarnos solo en las emociones negativas. También ha habido mucho recurso, no solo de la sociedad individual, en poder darse cuenta, por ejemplo, de esto, de vivir el aquí y ahora, de disfrutar, ¿cierto?, con las personas con las que estamos, de añorar con las que no estamos, pero encontrar también maneras de encontrarnos virtualmente. Yo creo que también ha producido mucho, digamos, y que tenemos que empezar a reconocer lo positivo, lo que podemos rescatar de esta situación. Lamentablemente mucha gente ha perdido a sus seres queridos y no ha podido despedirse. Entonces, ¿cuáles serían un consejo que tú les darías? Yo propondría, o dentro de lo que yo he logrado hacer también con mis pacientes, es explicarles qué es lo que es un duelo. El duelo tiene etapas, ¿cierto? Pero las etapas no son progresivas para todo el mundo. Vas a estar con rabia tanto tiempo, vas a estar después con tristeza. No, es muy particular y hay que acompañar al otro en eso. Pero también hacer ciertos como rituales. Por ejemplo, es muy útil hacer una especie como de libro con la historia de la persona. O también como, y hacerlo entre las familias, ¿cierto? Mandarse fotos, y eso significa también conectarse, pero conectarse todos juntos. O pensar en los lugares en los cuales uno iba con la persona que no está. Vi por ahí un video. ¿Eres tú responsable del video? Que espero que esté ahí. Con un equipo, con un equipo. Está muy bueno. Cuéntanos un poco sobre el video. Javiera, ven, la clase ya va a empezar. Hola, chicos. La profe está saludando. ¡Ya empezó! Estoy conversando con el Pandemius. Dice que está estresado. Esta niña no entiende lo que es ser puntual. Yo ayudándola y ella ni ahí con las clases. Debería castigarla o dejarla sin computador. Con este video quisimos como mostrar de una manera didáctica qué es lo que es la mentalización y por qué es tan importante en momentos de estrés y cómo es que la pandemia también y su manejo y el lidiar con todas estas emociones podemos las familias y los profesionales beneficiarnos de tomar este concepto. Entonces lo pensamos como un video y como una guía manual con distintas actividades para que la gente pueda usar. Pero puedes simplemente ver el video y comentarlo también. Sí, o sea, tiene muchas formas de uso. Oye, Marcia, en general se relaciona todo esto de la pandemia con emociones negativas y hemos hablado de esas. ¿Qué emociones positivas podemos sacar de la pandemia y que vamos a quedarnos con ellas? Mira, en todas las crisis uno ve que muchas veces una manera que tenemos de tramitar la angustia que nos provocan es hacer algo. Y surge de manera súper potente la solidaridad. Y entonces cuando uno ve que hay personas que están sufriendo, uno quiere integrarse, movilizarse, participar en algún colectivo, coordinarse desde la profesión o desde el ámbito en el que uno se mueve. Y yo creo que eso ha sido algo muy, muy potente. Como han surgido muchos colectivos que a veces son ciudadanos, son de la comuna, son de los vecinos y redes de apoyo que
nos provocan también alegría, la sensación de conexión con los otros, la sensación, así como hablábamos antes, de la pérdida del control, te devuelve un poquito el control, el sentir que tú puedes hacer algo para colaborar. Bueno, de hecho la gente que sí se guarda, que sí usa, que respeta el distanciamiento social, que usa mascarilla, que uno la ve con esos comportamientos, uno en realidad es como una cosa súper positiva también, ¿ah? Porque sí, está entregando, está haciéndose cargo de la situación, está preocupándose del otro. Claro. Bueno, es que ahí hay algo como súper importante, que es que de esta no vamos a salir solos. Esto no se trata como de aquí cada uno se salva a sí mismo. Aquí nos tenemos que salvar todos juntos. Y eso nos conecta. Que yo creo que en una deriva en la que veníamos de mucho individualismo, esto nos mueve hacia el colectivo, hacia otras formas de liderazgo, hacia otro tipo de relaciones, hacia otra forma de pensar también en la vida que queremos. Y eso nos conecta con la esperanza también, este cuestionamiento sobre si la forma en que estábamos viviendo es realmente la que queremos. Esto nos ha movido como hacia otro norte, y eso yo creo que tiene un aspecto como muy positivo, muy luminoso, donde la compasión, el altruismo aparecen como elementos mucho más relevantes que el que a ti te vaya mejor, que el que tú solamente te salves. Y yo creo que eso es como el lado luminoso que ha traído la pandemia. Te pregunto, Alex, según lo que hemos estado conversando, ¿existe entonces que próximamente, si es que salimos bien parados y salimos, va a haber una pandemia pero de salud mental, si es que ya no estamos en una pandemia de salud mental y ya estamos sobrelapada la curva de salud, de problemas de salud mental? La verdad es que no sabemos, Bruno. Esa sería la respuesta más... Uno lee mucho y hay muchos llamados acerca de la pandemia de salud mental, y por cierto, lo que hemos visto de indicadores de salud mental internacionalmente es que, por decirlo eufemísticamente, la pandemia no ha sido buena para nadie en términos psicológicos, excepto quizás para las personas más ansiosas, más evitativas. Claramente en todos los grupos etarios, en niños, adolescentes, jóvenes, hasta tercera edad, adultos mayores, vemos que el impacto es esencialmente negativo. El tema está en que todavía estamos en esto, estamos enfrentados al estresor, con lo cual estamos surfeando la ola. Estamos surfeando la ola, entonces no sabemos, y lo que sí sabemos por otro estudio, incluso con SARS, digamos, bases de datos que han analizado en la Universidad de Columbia, George Bonanno, y con bases de datos de duelo también, es que las personas son normativamente, o sea, típicamente resilientes. La resiliencia no es un estado excepcional. O sea, evolucionamos como especie siendo capaces de enfrentarnos y recuperarnos a las más diversas atrocidades, ¿sí? Entonces, si uno toma esa data en consideración, la data de resiliencia con SARS, con atentados terroristas y otras situaciones como de duelo, la gente normativamente en su gran mayoría pasa por un momento de emocionalidad negativa, que muchas veces es también fluctuante y después tiende a la recuperación y a volver al estado basal. Entonces, si uno ve esa data, uno dice, eso debería pasar. Al mismo tiempo, tú lo decías hace un momento, ¿hay bases de datos comparables o situaciones comparables a lo que estamos viendo ahora? No. Entonces, todos nuestros modelos se caen un poco porque es difícil generalizar y hacer ese tipo de inferencia con una situación tan sin precedentes, tan anómala, tan atípica. Pero una hipótesis súper plausible, no es porque no, es que sí seamos resilientes también con esta pandemia y que tengamos una curva y que eventualmente salgamos, ¿no es cierto?, emocionalmente bien parados. La gran mayoría de las personas yo apostaría a que sí, pero nuestra tarea como psicólogos clínicos y psiquiatras también y personas especialistas en salud mental también pública es aprender a identificar los grupos más vulnerables, los grupos que no necesariamente van a salir tan fácil, los grupos que han tenido pérdidas de personas, digamos, durante esto, las personas que tenían problemas de salud mental antes, que la pandemia ha intensificado, exacerbado y más encima han muchas veces perdido el contacto con sus tratantes, sobre todo en los periodos más... Entonces, nuestra tarea es decir sí, por supuesto que la gran mayoría de las personas podemos apostar a la resiliencia, pero tenemos que poder identificar a aquellas personas que van a tener secuelas, van a tener un long COVID, digamos, de salud mental también.
O sea, que van a tener problemas. ¿Con qué emociones recordaremos los años 2020 y 2021 en el futuro? Cada uno de nosotros tendrá una historia que contar y esta historia tendrá emociones negativas y positivas, pero yo prefiero pensar que diremos con orgullo que logramos salir adelante a pesar del miedo.